noches, ya estamos en elecciones 2024, somos Super TV 55, el canal de todos. Esta es la producción de Adalberto de León, transmitiendo para toda República Dominicana y más allá. Donde haya internet, ahí estamos nosotros con nuestra plataforma digital. Síganos a través de Facebook, que es una de las más demandadas, de la que más suscriptores tienen y de la que más se sigue en estos precisos momentos. Hoy, martes 1 de agosto, año 2023, como siempre, estaremos compartiendo las más importantes noticias del panorama político en la República Dominicana. Parte del contenido que estaremos compartiendo con ustedes más adelante, la cápsula de elecciones 2024 con Ignacio Guerrero. En el café de Diario 55 estuvo el economista y quien preside la empresa Herrera Almonte y Asociados, una firma encuestadora registrada en la Junta Central Electoral. Estuvo con nosotros dando a conocer su más reciente trabajo científico aquí en la provincia de Santiago y el municipio también. Elecciones del 1966, estaremos recordándolo en un hecho acontecimiento político. El comentario de Lincoln López. Además, José Herrera hoy se refirió a Víctor Suárez, actual diputado de la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana aquí en la provincia de Santiago. Nos vamos a las calles. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Esa es la pregunta que tendremos tanto en las calles como en estudio. Usted podrá llamarnos al 724-5500 y darnos su opinión. ¿Es el presidente Luis Abinader o es Luis Abinader un buen presidente? Vamos a dar los primeros saludos de esta noche a nuestro compañero Ignacio Guerrero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Usted se le ve lúcido. Así. Robusto. Bueno, quizá eso es lo que refleja el corazón, lo que se ve por fuera, ¿verdad? A los televidentes, pues esos saludos. Hoy vamos con dosis de positividad y optimismo. Sí, señor. Hay muchas informaciones. Hay que destacar que hoy es un aniversario de un periódico. El Listín Diario, 134 años. 1889. Comenzó como un naviero. Sí, marítimo. Con una página. Sí. Es el más viejo, luego la información, de los periódicos más viejos del país. De Herrera Alfau. Ojalá, Frank, que los políticos nuestros se abracen de la sentencia de Terencio que dice: soy hombre, nada del humano me es ajeno. Sí, señor. Para que piensen en la gente y no sea una especie de campaña y nada más. Y un día como hoy se inició la televisión en la República Dominicana también, 1952. 71 años. Ahí estaba José Arismendi Trujillo Molina, Petán, hermano del Perínclito, el varón de San Cristóbal. La voz dominicana. Sí. ¿Usted sabe quién también está de aniversario? Radio Santa María con la Escuela Radiofónica. La Escuela Radiofónica. 1971. Que la Escuela Radiofónica preparó a muchos bachilleres que hoy son profesionales. ¿Usted sabe quién salió de ahí? Leoncio Peralta. Sí, Leoncio. Leoncio salió de la Escuela Radiofónica. ¿Usted Santa sabe María? quién jugó un papel estelar ahí también? Polo Ramos. Ay, sí. Y el padre... En cooperación. El padre Bazán estuvo ahí también. Bazán, que era director de Radio Libertad. Aquí en Radio Santiago. Alegre, ¿verdad? Después. Sí, sí. O sea, toda esa figura. Hay muchos profesionales de la comunicación se educaron en Radio Santa María. Porque en esa etapa no había tantas posibilidades como hoy. No era Bazán. ¿Y cómo era el nombre del padre? Era parecido. Lo que Bazán hacía era colaborar con Radio Santa María. Como él era director de una emisora y él grababa algunos cortitos de orientaciones, sí. Bueno, de orientaciones, pero no formó parte de lo que era el equipo de Radio Santa María. Pero sí colaboraba como representante de la iglesia, aunque dentro de una corriente diferente, porque la iglesia también tiene su corriente, ¿usted sabía? Sí, sí, sí. La teología de la liberación. El padre Ton. ¿Cuál era ese, el padre Ton? Ese fue director. Ese fue director de Radio Santa María. Directora de Santa María. Fue director, murió el Ton en Estados Unidos, específicamente. Antonio Lluveres, Ton, el padre Ton. Sí, él murió la COVID-19. Sí, así lo recordamos. Tenía trastorno y la COVID lo atrapó. Y bueno, falleció.
Señores, Pero saludos, hoy hay buenas noches, declaraciones importantes. bienvenidos, estamos en elecciones 2024, con eso venimos ahora. Está bien. Hoy hubo una resolución de la Junta Central Electoral, oficializa las resoluciones sobre encuestas, convenciones y alianzas. Muchas resoluciones está emitiendo la Junta en los últimos meses. Así es, así es. Dentro de los preparativos de las elecciones del 2024, las municipales que serán, pero le está recordando a los partidos de las elecciones que hay plazos que hay que respetarlo. Claro, claro. Por ejemplo, 15 días antes para la elección de los candidatos en, ¿cómo le llaman? Cuando se reúne el comité central o el comité político, una asamblea tiene que ser anunciada 15 días antes, la asamblea, dice la Junta Central Electoral. Que era lo que anteriormente llamábamos la convención. Claro, claro. Como se ha modificado mucho ahora la asamblea electiva. Aunque hay 3 modalidades. Las encuestas, Ajá. La convención de delegados. Sí, y primarias. Y primarias cerradas. Cerradas. Ningún partido tiene capacidad de hacer primarias abiertas. No hay posibilidades. No hay posibilidades. No, ninguno. Por eso le corrieron. Se escapa del control. Por eso le corrieron, entonces están esos tres métodos. No, y hay partidos ya que... Ya el PLD tiene el 47% de los candidatos municipales electos. Hay partidos que por los antecedentes, partidos que han sido paridos, es decir, que han salido de otros, no se atreven a hacer primarias abiertas ya por las fiestas como han terminado. Se puede recordar los sillazos. Declaraciones contundentes hoy del consultor jurídico del Poder Ejecutivo en torno a la reelección. Así. Dice Antoliano Peralta que sería antehistórico que Abinader desista de la reelección. Antehistórico. Lo están empujando al hombre. Que es una necesidad, pero también dio declaraciones que a los dirigentes del partido que le pongan atención a la política, porque hay descuido. Nosotros hablamos de eso aquí. Sí, claro, claro. Y él dijo que hay funcionarios que han descuidado sus funciones. Nosotros lo dijimos ayer. Aquí lo dijimos, aquí lo dijimos. Él cuestionó a dirigentes del partido que se han diluido en la administración pública y se han olvidado del partido. Eso lo dijimos nosotros ayer. Y hay otros que han estado intensamente trabajando en campaña desde hace un gran tiempo, pero sin lugar a dudas de que el presidente de la República es que ha cargado el gobierno en sus hombros. Diría yo, para un paño de aliento para el Partido Revolucionario Moderno, porque la oposición ha estado cuestionando que tiene muchos diputados y aspirantes que son precandidatos, que están vinculados a acciones irregulares. Leonel Fernández recogió a Julio Romero, que violó a una menor, golpeó a su esposa. La política está salpicada y cometió muchísimas irregularidades. Entonces él va a ser el candidato a alcalde por Santo Domingo Este, Julio Romero. Entonces ya Fuerza del Pueblo no puede cuestionar a PRM. Pues si está recogiendo a Julio Romero, señores, que fue incluso sometido y que él admitió en una entrevista que tuvo relaciones con una menor, que la violó. Pero yo no creo, yo no sé si tú viste las declaraciones de Vinicio Castillo en el día de hoy, en un Twitter, el cual él publicó, diciendo de que las conversaciones entre el PLD y la Fuerza del Pueblo estaban muy encaminadas. Tú sabes que ellos están como coqueteando mucho con el gobierno y criticando pasos que ha estado dando Leonel Fernández, que ha sido su eterno... su enclave, ha sido su enclave. Sí, su eterno partido de alianza. Lo que pasa es que Fuerza Nacional Progresista, Vincho, que es el cabeza de ese grupo, ha estado un poco distante. Entonces, ellos, por ejemplo, se identificaron con Abel por el discurso antihaitiano, pero es por el discurso simple, no porque es una política que la maneja. Entonces, Fuerza Nacional Progresista, en este momento, no tiene definiciones. Andan zigzagueando. Dando tumbos. Y se están acercando a Luis Abinader por el discurso frente a Haití. Pero esto podría afectarle bastante. He escuchado parte de la dirigencia de la Fuerza Nacional Progresista de que no se irían ellos a un acuerdo con el presidente Luis Abinader y el PRM, que muchos de ellos estarían acercándose más a Leonel, que ha sido
el partido aliado. Al final es imposible, digo imposible no se puede decir imposible, pero difícil, una alianza de Fuerza Nacional Progresista con el Partido Revolucionario Moderno. Lo que quiero decirle es porque ayer lo escuché de una fuente muy cercana al PLD, de que estaban en conversaciones, y hoy Vinicito precisamente habla de eso. Dice que ya han llegado a acuerdos y que se van a dar a conocer antes del 10 de agosto, Santo Domingo Este, con Luis Alberto Tejada. Que Domingo fue diputado Contreras. Y es candidato a precandidato, ya prácticamente al por eso se fue Bolívar Valera. El Boli. Domingo Contreras, que sería en el Distrito Nacional. por el Distrito Nacional. Y Víctor Fabul. En Santiago. En Santiago. Eso dijo Vinicito Castillo en el día de hoy. Ya lo había escuchado ayer por parte de una persona muy ligada al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, ¿qué preocupa en todo ese proceso? Y nosotros hemos utilizado con mucha insistencia la sentencia de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Entonces, estamos viendo los partidos aliándose. Por ejemplo, Leonel se está aliando con los ultraderechas de este país. Los ultraderechistas. Y usted se imagina, los ultraderechistas, que estuvieron vinculados a crímenes, inclusive dirigentes que eran del PLD, fueron hostigados por lo que hoy Leonel Fernández le está levantando las manos. Entonces nosotros creemos que la política debe también marcar distancia. El hecho de que usted quiera llegar al poder no significa que usted se alíe a todo lo que aparezca. A todo lo que aparezca. Entonces Leonel Fernández se ha aliado al PQDC y al PDI. O sea, que son organizaciones que están vinculadas a la ultraderecha y que propician acciones contrarias a los intereses de la mayoría de los dominicanos. Entonces, no puede cuestionar al PRM. Ahora, con relación a lo que usted dice, de Fuerza Nacional Progresista, ¿usted se imagina una alianza de los bichos con los PRMistas? Pero los PRMistas se atreven a aceptarlo, porque también están en la misma tesitura de Leonel Fernández, de preservar el poder. Entonces, lo que decía Antuliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que Abinader tiene que ser la opción, que es la única carta de triunfo que tiene el Partido Revolucionario Moderno. ¿Y usted sabe por qué lo está diciendo hoy? Porque ayer se puso a difundir algunas ideas que dicen que Abinader quiere que sea David Collado el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Entonces Antuliano dice hoy no, la única opción salvadora para continuar en el poder es Luis Abinader. No mencionó a David Collado, pero David Collado, que tiene una buena imagen, no pienso que todavía esté en condiciones de asumir una candidatura presidencial. Él es un joven con muchas habilidades, pero como que no tiene el liderazgo para ser presidente del país. De manera que en este proceso de pre-campaña y luego en la campaña se van a ver muchas cosas. Entonces Antuliano dice lo de Abinader para salir al frente a lo que están promoviendo a David Collado. Gente que está cerca de Luis Abinader están planteando a Luis Collado. En caso de que Luis Abinader no vaya a la repostulación. Entonces esa es la situación. A nivel de partido de gobierno hay mucho conflicto. Hay mucho conflicto. Entonces indudablemente que eso es una situación preocupante. Hay mucha gente que está aspirando a la presidencia. En el PRM ninguno quiere salir porque ya Luis Abinader sería la opción. Pero Carolina Mejía, la propia Raquel Peña me dicen que tiene algunas aspiraciones. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que... Pero muy en secreto. No, se están moviendo por debajo. Se está moviendo por debajo. Sí, y está haciendo su estructura, porque Santiago yo no conozco... Esa es una debilidad. Una debilidad. Que no tiene estructura. No tiene estructura. José Ignacio Paliza ha sido un eterno aspirante, pero no puede ahora porque él está con Abinader. Entonces, dentro del partido de gobierno hay muchos conflictos. Y se lo prohíben los estatutos del partido también. Igual que a Carolina, acuérdese. No puede. No puede aspirar. Pero renunciaría. Renunciaría, claro, es la única manera. Porque la opción. Sí. Usted va a ser candidato y yo renuncio. Ahora, lo de Carolina Mejía,
lo está trabajando Hipólito Mejía conjuntamente con sus colaboradores Pero para eso el para 28. 2028. Para el 28. Que ahí habrá una guerra de titanes. Por porque eso es que él no quiere que Carolina se reelija como alcaldesa. Porque un segundo mandato... siempre tiende a desgastar, ¿verdad? Claro, un segundo mandato. Nosotros tenemos la particularidad que todavía Abel Martínez no se ha desgastado del todo, pero no es lo mismo que cuando comenzó. No. No es lo mismo. No. Entonces todo eso, ese cuadro político que se está dando, es una situación que llama la atención. Ahora, ¿cuál es la debilidad? Una de las debilidades de nuestra democracia, Frank. República Dominicana carece de Estado. Nosotros no tenemos Estado. ¿Y por qué te lo digo así? Porque cada vez que viene un gobierno, viene con un librito nuevo. Así es, la continuidad. El Estado es la garantía de la constitucionalidad. Así es. Gane quien gane, sea de derecha, de centro izquierda o demócrata, debe respetar las decisiones. Entonces no tenemos Estado. Es más, la situación es tan fuerte, Frank, que en un mismo gobierno te cambian a un ministro, te cambian a un director, a un gerente de una institución, y en el mismo gobierno introduce cambios en esa administración, claro, borrando lo que hizo su antecesor, siendo del propio partido. Sí, sí, sí. Entonces nosotros carecemos de Estado. Y muchas cosas que han estado bien la han echado para atrás porque han cambiado las directrices. Porque no tenemos una política de Estado. Aquí somos un régimen presidencialista de circunstancias y como no tenemos Estado, el Estado no existe. Porque cuando viene un gobierno, borra todo lo otro. Viene con su librito nuevo. Vámonos a publicidad, ya regresamos con la cápsula de Ignacio. Hay mucho que compartir con ustedes. Quédese aquí. Somos Elecciones 2024, programa especializado en política y este proceso electoral. Los conflictos generan adversidades que provocan el fracaso. De manera que hay que luchar para que los conflictos sean superados a tiempo. No de lo contrario, el colapso sería el destino final de los proyectos que asumimos. Y en política electoral, los conflictos son muy peligrosos porque podrían degenerar en derrotas electorales. Hola, ¿cómo están ustedes? Somos Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos, y llegamos a ustedes con dosis de positividad y optimismo. Los conflictos. El Partido Revolucionario Moderno en Santiago debe obrar con mucho cuidado, porque hay una serie de inconvenientes, de confrontaciones que podrían influir en resultados negativos en las elecciones
primero las municipales en febrero y luego las congresuales y presidenciales en mayo del 2024. Hay hacia el interior del Partido Revolucionario Moderno una corriente que está atacando a Rosa Santos, gobernadora de la provincia, pero que ese movimiento lo encabezan extrapartidos, porque son de Dominicanos por el Cambio, dirigido por el hijo del presidente del Senado de la República, ingeniero Eduardo Estrella. Nos referimos a Guarionés Estrella. ¿Por qué se desarrolla esa campaña contra Rosa Santos? Porque quieren que no sea la candidata senadora del PRM y quieren repetir con Eduardo Estrella. Por eso el mayor conflicto proviene de Dominicanos por el Cambio contra Rosa Santos. Pero también a nivel del municipio, los seguidores de Rubén Polanco mantienen una campaña agresiva contra Ulises Rodríguez, quien podría ser el candidato en febrero de 2024 para la alcaldía por Santiago. Y al mismo tiempo hay una serie de rechazos a diputados actuales por estar vinculados al narcotráfico y actividades ilícitas. La cúpula debe mirar hacia Santiago, reunirse con todos los dirigentes y bajar una línea para la armonía y evitar que esas dificultades se expresen en derrotas electorales. Hay otra situación también que para nosotros tiene mucha importancia, es la de Carolina Mejía. Aunque el presidente de la República está planteando que está tratando de persuadir a la alcaldesa del Distrito Nacional para que se reelija, muchos allegados a Carolina, e incluso su padre, Hipólito Mejía, no quieren que se reelija, porque la están preparando para un proyecto presidencial, pero en el 2028, porque ahora apoyarían la reelección de Luis Abinader. Carolina Mejía debe definir eso rápido. No puede estar zigzagueando, o va o no va, que lo decida, para que no esté en un proceso de debilidad frente a la sociedad. O sea que Carolina, en nuestro juicio, debe definir su posición de si irá o no por la reelección en la alcaldía del Distrito Nacional. Y finalmente, equidad. Roberto Rosario, del comité político o la dirección política de Fuerza del Pueblo, dice que debe haber equidad en las alianzas con los partidos políticos, con fines electorales. ¿Qué significa eso? Que a cada partido se le debe dar un tratamiento de igualdad y colocarlos en las boletas a dirigentes de esos partidos en posiciones ganables. Porque una alianza sin equidad también podría traer muchas dificultades en el futuro. Y tiene razón Roberto Rosario. Muchas veces hay alianzas que se utilizan solo para llegar, como trampolín para llegar al poder, y se olvidan de los miembros y dirigentes de las organizaciones que le dieron la posibilidad de llegar al poder. Y el PLD es un ejemplo, porque el PLD llegó en el 96 al poder por el Partido Reformista, y desde que llegaron al poder ignoraron a los reformistas al punto que destruyeron a esa organización. La equidad debe ser sincera, debe ser honesta y transparente, don Roberto Rosario. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Esta mañana estuvo con nosotros el economista José Herrera, quien tiene una empresa pues, que hace trabajos científicos, las llamadas encuestas. Estuvo presentando el más reciente trabajo, la más reciente encuesta, tanto para la provincia como para el municipio de Santiago. Ahí midió a los candidatos, aspirantes a la presidencia de la República, precandidatos hasta el momento, también al alcalde y los candidatos a senadores. Vamos a ver parte de esta participación de José Herrera en el café de Diario 55. Vamos a la página 17, ahora vamos a ver, esto no es por quién usted votaría, esto no es intención del voto, sino quién usted cree que ganaría. Esto es distinto porque a veces usted sabe por quién va a votar, pero sabe que esa persona no va a ganar, ¿verdad? Okay. Entonces la pregunta es, ¿quién usted cree que ganaría? Dice que el 14.8% dice que Leonel Fernández ganaría las elecciones. El 56.90% dice que cree que Luis Abinader ganaría. Miguel Vargas no tiene números, no marcó. Y el 28.45% cree que ganaría Abel Martínez. Es decir, ¿Qué página es esa? ¿Qué página es esa? Página 17. Ah, ok, la que esto estamos no es viendo. intención de voto, Claro, sino que la tú percepción. puedes ser de un partido, pero tú sabes que por quien tú vas a votar no va a ganar. Esto es la Entonces dices que tú percepción, crees la percepción, lo que la gente cree. exactamente, sí, Ok. así es. Entonces vamos ahora al tema de la tasa de rechazo. Ok. En la página 18. Sí, la pregunta fue la siguiente: ¿por cuál de los siguientes candidatos usted nunca votaría? Eso es lo que se le llama rechazo, que nunca la persona dice yo nunca votaría por ese. Entonces tenemos que Leonel Fernández 42.68%, Luis Abinader 23.94%, Miguel Vargas 14.93%, Abel Martínez 11.13% y así sucesivamente. Ahí es uno de los argumentos de los PLDistas de que Abel Martínez, de los principales candidatos, el que tiene la tasa de rechazo más baja, que eso es favorable. Hablando ahora, volviendo, que ya que Fran trajo el caso del señor Andrés Cueto. No fui yo, fue Lenis. No, él fue que dijo, ¿Y que usted fue ustedes que le dijo. tienen miedo? Yo no. No, pues ¿por qué? tuvimos una entrevista. Pero ayer lo en ese tuvimos ahí. Ok, entonces, que él decía que ahora que el presidente Abinader iba a incrementar su porcentaje por el teleférico y el monorriel, pero que tú eres lo que haces, no lo que tú dices que vas a hacer, porque eso todavía está ahí, yo no sé cuándo van a terminar eso. Pero recuerden, en el 2004, que Hipólito Mejía hizo todas las calles, toda la carretera, todos los caminos vecinales y todo lo que necesitaba Gurabo, y no ganó una sola de la mesa. Así que ese es un argumento que no se debe traer a colación. Muy bien. Vamos, señores, a pasar al plano de las alcaldías, al nivel municipal en Santiago. Y prepárense, porque aquí tal vez hay sorpresas para algunos. Bueno, Vamos a ver. Ok. Y ahí tenemos en pantalla, José, tenemos en pantalla la página 19, donde la pregunta es si las elecciones fueran hoy, de los siguientes candidatos a alcalde por Santiago, ¿por cuál votaría usted? Ok, entonces tenemos que Ulises Rodríguez, 42.82%, cerca de 43%. Altagracia González, 10.42%. Rubén Polanco, 1.69%. Víctor Fadul, 36.48%. Silvio Durán, 2.96%. Jeffrey Infante, 2.54% y ninguno, 3.10%. yo lo veo muy bien ahí a Víctor, ¿eh? ¿Eh? Lo veo bien Se a ve Víctor. bastante Muy bien. bien lo veo ahí, ¿eh?
Una diferencia de 6 puntos. De 6 puntos. Considerando de que ya el otro fue candidato en las elecciones pasadas, ¿verdad? Claro. Inclusive, si lo comparamos con la encuesta anterior que hicimos, que yo te la mandé, es así, la parte municipal. Ulises Rodríguez le llevaba 16 puntos y pico, y ahora nada más le lleva 6 Es puntos. decir, que avanzó casi 11 puntos. Y yo recuerdo que 5 meses atrás, Víctor Fadul tenía 7%, y miren ahora, se está cerrando la lucha. Ya esos son esos dos candidatos que van a competir. Y ustedes pueden ver que si, como tú decías anteriormente, que es posible que haya alianza, si tú le sumas lo de la Fuerza del Pueblo, le pasa volando al señor Ulises Rodríguez. Ay, cuidado, el PRM, atención aquí, con esta situación de Víctor y una alianza con la Fuerza del Pueblo. El que le va a escribir un Twitter a usted, José, hoy. Lo que pasa es eso no importa, porque a veces los que están en la retaguardia a veces son los primeros.
294 días faltan para las congresuales y presidenciales. 203 días para las elecciones municipales. Mire, tomando como referencia la encuesta de José Herrera, el que más mal está aquí en Santiago es Leonel Fernández. Ya nosotros hemos comentado en otras ocasiones que Fuerza del Pueblo no tiene las estructuras suficientes para competir en Santiago, porque el Partido Revolucionario Moderno y el PLD, si usted se desplaza por los barrios, o sea, el PRM tiene 44 zonas y 6 regiones. Esa misma estructura la tiene el PLD. Ahora, Fuerza del Pueblo no tiene esa misma estructura, porque Fuerza del Pueblo, cuando usted ve la matrícula dirigencial, no ha habido modificaciones en los rostros. Entonces, cuando usted va, por ejemplo, a la zona sur, usted se encuentra con PLDistas y se encuentran con PRMistas. Los fuercistas no aparecen. No. Usted va a la zona de que, aunque a nivel municipal ellos tienen 4 ediles porque se pasaron. Se pasaron. En el caso de, por ejemplo, Santiago Oeste, que es un distrito municipal, pero en materia de la demarcación geográfica depende de Santiago. En la 3 ellos tienen un diputado que ganó con el PLD y dio el paso, que es Félix Michel. Que se fue con él, pero eso no fue el que lo ganó en Fuerza del Pueblo. No. Entonces, en Santiago Oeste, que ellos tienen un mejor posicionamiento. Los que aspiraron aquí con la Fuerza del Pueblo les fue mal. Muy mal. A Demóstenes y a Altagracia. Y Altagracia González. A Hipólito. Los dos. Bueno, no, Hipólito se fue con el PLD. Hipólito era con el PLD. Hipólito posterior fue que llegó, sí, pero definitivamente le fue muy mal como candidato de Fuerza del Pueblo. ¿Qué evidencia eso? Que la fuerza la tenía el PLD, no Fuerza del Pueblo. Así es. Porque si ellos hubieran tenido el liderazgo sólido al margen del PLD, hubiesen ganado. Bueno, pero los resultados hablan por sí solos. ¿Cuánto sacó la Fuerza del Pueblo? Se fue peleando que llegó a ser un partido mayoritario. Y todo análisis en materia política electoral hay que pensarlo en función de las elecciones pasadas, las más recientes, para usted hacer la comparación. Claro. Entonces, el 5%, o sea, Fuerza del Pueblo quedó en mayoría en base a negociaciones. Usted sabe que apoyó al PRM frente al PLD. Y eso le garantizó que se jugara y quedó un partido mayoritario, pero todavía, 2 meses después de las elecciones, era un 4.5. Aunque las elecciones pasadas fueron muy sui generis, es decir, que hubo muchas cosas las cuales no favorecieron al PLD. La Fuerza del Pueblo era un partido recién formado todavía, y entonces Marcha Verde, todo lo que se movió para el proceso electoral pasado, la suspensión de unas elecciones, todo eso de alguna manera desfavoreció al partido de gobierno. Usted sabe que en el caso de Fuerza del Pueblo pasa lo mismo que con el PRM. El PRM, las siglas son diferentes, pero la estructura y la dirección son la misma gente del PRD. Claro. Entonces, Fuerza del Pueblo era el PTD, el Partido de Trabajadores Dominicanos, Leonel Fernández. Lo compró ese partido. ¿Qué ocurrió? Que Fuerza Nacional Progresista pensó que Leonel iba a seleccionar a Fuerza Nacional Progresista. Pero Leonel dijo no, él compró un partido y creó entonces una estructura, la modificó a imagen y semejanza de Leonel Fernández. Pero Fuerza del Pueblo era lo que era el PTD, un partido de izquierda con una estructura limitadísima. Entonces eso fue lo que amparó a Leonel Fernández en las pasadas elecciones, por tanto, no tenía muchas posibilidades. ¿Qué está pasando con el caso de Leonel Fernández? Leonel Fernández tiene una influencia terrible en la sociedad, realmente es un líder, sí. Tiene intelecto, es un manejador del idioma, pero usted puede tener todo el liderazgo del mundo, pero solitario usted no gana un poco. No. Usted necesita que ese liderazgo esté complementado con una estructura que le dé apoyo. Porque aquí no hay tradiciones de que un hombre... Fíjese que el 70% de los ciudadanos con derecho a voto está organizado, Frank, en los diferentes partidos. Y una Fuerza del Pueblo que se ha consolidado en base a ex-PLDistas. A ex-PLDistas. Que dicho sea de paso, entonces, Julio César Valentín no solo ha debilitado al PLD,
También Julio César Valentín con Justicia Social ha debilitado a Fuerza del Pueblo, porque en Santiago Oeste le quitó a varios dirigentes medios que iban para don Leonel, pero que son en llave de Julio César. Usted tiene a José de la Cruz, Sí. a Juan Tatis, que eran representantes del PLD y dirigentes intermedios con mucha calidad, que iban para don Leonel, pero se quedaron con Julio César. Ahora mismo Julio César también tiene un alcalde en Tamboril, tiene algunos regidores, por lo mismo que usted decía, es que renunciaron del partido, electos en el partido. ¿Qué le pasa a Fuerza del Pueblo? ¿Cuántos senadores tiene Fuerza del Pueblo ahora? Tiene varios, pero no fue porque lo ganó. No. Se convirtieron en segunda mayoría por el traspaso o el paso que dieron más bien hacia la Fuerza del Tanto en Pueblo. el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Pero ahí no lograron Y conseguir en una los segunda mayoría. ayuntamientos, pero no han conseguido todavía una matrícula calificada como para competir. Entonces, Fuerza del Pueblo todavía, a nuestro juicio, ¿verdad? A nuestro juicio, tiene que trabajar más las estructuras. Santiago, que es la plaza más complicada de este país, una de las más complicadas, requiere de muchos líderes. Usted toma, no las pasadas elecciones, sino la antepasada, 16. teníamos a José Izquierdo, a Raúl Martínez, que estaban en el PLD. En las pasadas elecciones entraron a Fuerza del Pueblo, pero cuando usted ve ahora, los rostros son los mismos que tuvieron. Aquí en Santiago sí. En Santiago, estamos hablando de Santiago, Sí. ¿verdad? No ha habido una modificación de rostros diferentes. Que es una de las debilidades que tiene la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago, que no tiene gente que tú digas puede ser candidato con posibilidades. Con posibilidades. O sea, candidatos potenciales. Evidentemente, entonces Fuerza del Pueblo ha logrado un apoyo importante con el ingreso de Silvio Durán, que maneja el sector construcción. Entonces Silvio Durán sí le ha dado un viraje a Fuerza del Pueblo en el sentido de que ha penetrado a un segmento que no tenía ninguna incidencia. Cuando hablamos del sector construcción estamos hablando de ingenieros, arquitectos, agrimensores y trabajadores. Pero recuerda que los empresarios son muy gobiernistas. Ah, eso sí. Y usted ha visto ahora que los principales constructores están con el gobierno hoy. Bueno, tan así, que uno de los principales constructores, en un encuentro con el presidente Luis Abinader, le dijo Danilo Medina. Ah, sí, le dijo a Danilo Medina, es cierto. Señor presidente, El principal, creo yo, que de este país ya se ha Uno de los convertido, o en uno de los principales de este si país. no es el 1 es el 2, Sí, pero sí. cuidado si es el 1. Yo creo que es el uno. Entonces, en un discurso de encuentro donde estaba el presidente de la República, él dijo, señor presidente Danilo Medina. Entonces, imagínese hasta dónde la psiqui Sí, de ser gobernista, porque todavía pensaba que Danilo era el presidente, pero rápidamente es uno de los empresarios de la construcción que le ha ido muy bien con el y la PRM. costumbre muchas veces se convierte en ley. Se Tú recordarás a convierte los PRMistas, se le cruzaba el chivo y decían PRD. Todavía, Sí, todavía dicen PRD algunos dicen PRD, porque que eso es una tradición, usted lo dijo con claridad, la costumbre hace ley. Bueno. Usted dura 30 años casado con una mujer y a los 30 años usted se separa y se casa con otro, usted le va a llamar por el nombre del anterior, fácil. Oye, antes de irnos al hecho histórico, yo vivía en el ensueño 12, 13 años y un día y me mudé a Cerro Hermoso y un día salí del canal para el ensueño y me devolví por el puente. La verdad que no es aquí que yo vivo, ¡buah! Para atrás. ¿Usted se recuerda de un dirigente del PRD que dijo que se soñó con Peña Gómez y unos pajaritos que le decían que había que Tomás Hernández Alberto? Sí, sí. Pues hoy se reunió con Luis Abinader en su despacho. Y como él sueña y los pajaritos lo iluminan, él dice, salió de esa reunión, que él ve que Abinader va a ganar en primera vuelta. ¿No fue al que Hipólito se refirió por el tinte una vez? Exacto, ese Tomás Hernández Alberto. Curioso
porque nos pareció mucho a una intervención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cuando dijo que unos Sí, pajaritos. que los pajaritos. Para Hugo Chávez, que los pajaritos. Sí, vámonos a 1966. ¿Qué pasó en el 66? El 66. En el 66 es que comienza lo que podríamos hablar un tránsito hacia la democracia, porque todavía del 61 al 66, con el triunvirato y todos los procesos que hubo, la guerra de la batalla del 65, la revuelta, todos esos acontecimientos todavía no permitía eliminar del todo la estructura trujillista. Todavía tenemos el trujillismo, pero ha cambiado eso. Pero en el 66, con el auspicio de los Estados Unidos, es que llega Joaquín Balaguer. 12 años. 12 años. 12 años que de fueron persecución, difíciles, que fueron de difíciles. asesinatos. Y en el 86 regresa Balaguer al poder por la deficiencia del PRD. Ciego, con mucho trastorno de salud, y gobierna el país del 86 al 96, porque también hubo una crisis ahí. Pues vamos a recordar en hecho histórico 1966 en elecciones 2024. Ahí está. Docenas de observadores, invitados por el gobierno dominicano a través de la Organización de Estados Americanos, supervisaron de cerca la atractiva y responsable mujer dominicana. Los hombres jóvenes, las personas mayores, todos acudieron entusiasmados a votar y en las colas esperaban en forma ordenada la oportunidad de ejercitar el sufragio, derecho y deber de todo ciudadano consciente, patriótico y amante de la libertad. Los candidatos presidenciales en estas elecciones acudieron en forma sencilla a votar, esperando democráticamente en la cola su turno. En las electorales en barrios humildes de la ciudad, los periodistas nacionales y extranjeros encontraban a candidatos que en este día daban el ejemplo al pueblo del camino a seguir. Todos los observadores coincidieron en su apreciación respecto a que estas elecciones dominicanas han resultado ejemplares en su desenvolvimiento pacífico. Muchos simpatizantes de la capital, en el campo y pueblos del interior del país, literalmente puede decirse que todos acudieron a su cita con la urna electoral. El panorama era todo igual en las poblaciones del interior. Por todos los lugares, largas y ordenadas colas de ciudadanos en forma consciente. Desde temprano, procedieron a votar. Todos sabían que votando abrían el camino del progreso tan necesitado para el país. Todos sabían que el voto era el único medio de lograr la estabilidad de una nación, proporcionándole un gobierno elegido libremente. A las 6 de la tarde de ese día, cerraron las mesas electorales. Los miembros de las mismas rápidamente informaban a la Junta Central Electoral de los resultados obtenidos. Cientos de funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral procedieron a la computación y análisis de los resultados que le llegaban de todas partes del país. En una gran pizarra mostraban los resultados que iban comunicándose al pueblo a través de la televisión. Periodistas de todo el mundo reportaron el desenvolvimiento de la votación. Todo
trabajo de la Junta Central Electoral fue realizado bajo la atenta mirada de los delegados de los partidos políticos y además de los observadores invitados, los cuales manifestaron públicamente sus impresiones. Noticiario Nacional en Televisión se complace en entrevistar al señor Marcos Falcón Briceño, ex canciller de la República de Venezuela, que se encuentra ahora en Santo Domingo. Señor Marcos Falcón Briceño, ¿qué impresiones tiene usted sobre el reciente proceso electoral y las elecciones del día 1 de junio? Y me complace mucho responder a su pregunta, porque yo siempre he tenido fe en el destino político de la República Dominicana. Y digo esto porque estoy convencido de que el pueblo dominicano es profundamente democrático y lo demostró en las elecciones que me tocó presenciar como observador el 1 de junio en barrios obreros de la parte noreste de la ciudad. En primer lugar, el orden, el sentido de responsabilidad y el fervor con que el pueblo dominicano, hombres y mujeres, hacían colas muy largas para depositar su voto. La impresión que tengo yo es pues esa, de que el pueblo dominicano tiene un arraigado sentimiento democrático y que no hay la menor duda de que el pueblo dominicano logrará sus deseos de vivir democráticamente en un ambiente de libertad y de progreso social y económico. El pueblo dominicano votó y con su actuación demostró al mundo entero que pese a las amenazas de los que sustentan ideas contrarias a los principios de libertad y democracia, el único camino hacia el bienestar de los pueblos es a través de elecciones libres que así garantizan los gobiernos que quieren las mayorías populares. El pueblo dominicano votó y con su proceder ejemplar ratificó su posición en la vanguardia de los países libres del hemisferio.
Cada semana nosotros tenemos una intervención magistral aquí, cátedra a través de la televisión. Nos encontramos con un maestro, con un ente del intelecto en la exposición de los temas sociales, políticos y económicos. Grato placer entonces para recibir aquí al maestro Lincoln López. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ignacio. Para Fran. nosotros gratísimo placer porque cada entrega suya y los testimonios de los televidentes, Fran, son brillantes. Así es. Se adelante Gracias. entonces con su comentario de hoy. Gracias. Buenas noches. Llegó el mes de agosto. Y con el mes de agosto llegan los afanes de una gran parte de la población con el inicio del año escolar o año lectivo 2023-2024. Esto excluye, naturalmente, al sector de estudiantes del tercer nivel, que es el universitario. Alrededor de 3 millones de dominicanos, aunque en esa cifra habrá que incluir a los extranjeros de diferentes nacionalidades que estudian tanto en el sector público como en el privado. Y entonces, los asuntos de siempre, que la mochila, que los libros, que si el costo, que si el uniforme, que si la merienda, en fin. De esos casi 3 millones de estudiantes, el 83, en cifras redondas, eso no es exacto, el 83% están ubicados en la zona urbana, en las zonas urbanas del país. Lo que quiere decir que cuando inicie el año escolar próximamente, nuestras calles y avenidas volverán a entaponarse mucho más del nivel actual, porque hay que llevar a los muchachos a la escuela, hay que buscarlo, algunos irán a pie, otros en guagua, en fin, etc. Y un 16 o 17% están ubicados en las zonas rurales del país, lo que nos habla claramente que nuestro país es eminentemente urbano. Eso trae como consecuencia algunas dificultades en el orden social. Y me llamó la atención uno en particular que lo voy a señalar aquí en este titular de periódico. Nuestro país, si me lo pueden tomar, nuestro país se encuentra entre los de mayor abandono escolar entre el 2020 y entre el 2023, es decir, en estos últimos 3 años. Eso también recibe otro nombre, la deserción escolar. Me preocupa que, y debe preocuparnos a todos, que ese índice en estos 3 años haya aumentado, cuando lo normal, después del llamado reinicio a docencia presencial, después de los efectos por lo menos más graves de la pandemia, dejaron atrás esa situación. Se cree, según este estudio que lo hizo la UNESCO, que la UNESCO, un órgano de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Las Naciones Unidas, con su sede en Nueva York, tiene otras agencias, la de la alimentación, por ejemplo, la del comercio, por ejemplo, la de la salud también, y otras. Bueno, esta es de la UNESCO y está publicada en los diarios dominicanos. ¿Cuáles son, al decir de las autoridades oficiales, las posibles causas de esa deserción? Son 7. Permítanme leerla. No le gusta la escuela, es una causa. Tenía que trabajar, es decir, motivos económicos, otra causa. Se casó, es la tercera. Eso está un poco ambiguo ahí porque
estamos hablando de una población que baja de los 18 años, 17, 16, posiblemente hay una delicadeza ahí en el término, salen embarazadas, algunas se casan, etc. Otra causa, tenía que atender hermanos, no había escuela en su zona, la escuela quedaba lejos y mi familia no tiene suficientes recursos económicos. Tanto en la zona urbana como en la zona rural, estas 7 causas se manifiestan en la deserción escolar. Y si estamos hablando de 3 millones de estudiantes, 200.000 que abandonen, para citar solamente el 10%, es mucho. Y yo pienso que dentro de los objetivos de las autoridades oficiales de este año, ese debe ser uno, porque es en este periodo y no en otro que también ha existido, pero no en este nivel de deserción. Deben atender a ver si se frena, por lo menos en un primer intento, la deserción y después proyectar eso hacia la baja. Me preocupa y debe preocupar a muchos padres que 15.000 niñas y adolescentes y menos de 18 años de edad, dice aquí que se casó. Eso es falso, que se casó. Se embarazó, se casó también, claro. Bueno, mil cosas. Quiere decir que más de 1.000 niñas, si usted divide eso en el año, eso da un promedio, una visión de 1.000 por mes para el asunto del motivo de la deserción del casamiento. Porque tengo que trabajar en la zona urbana, pasaron de 5.000 los que desertaron el año pasado y 38.000, casi 39.000, porque son 500 y tantos, que desertaron en la zona rural. Y por falta de recursos económicos de la familia, 18.959 para la zona rural y casi 3.000 para la zona urbana. Entonces, el problema de la deserción pienso que debe figurar en la agenda. Hay algunas cosas que quizás no están tan directamente en las manos del Ministerio de Educación, otras sí. Y lo que yo me pregunto, ¿y 200.000 muchachos en la calle o no asistiendo a la escuela como deberían de estar? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, vamos a descartar las que están embarazadas, que ya tienen otro objetivo, su embarazo, su familia nueva, etc. ¿Y qué van a hacer los 150.000, los 100.000? ¿Cuáles de ellos inventará algo bueno? Por decir, inventará en buen dominicano. ¿Cuántos de ellos andan en motores ya en los altos índices de delincuencia? ¿Cuáles de esos 150.000 conocen un oficio? Probablemente ninguno, porque no han terminado la escuela. Tendrán habilidades para alguna cosa. ¿Y cuál es su nivel de reflexión? Si a eso le sumamos la deserción de los 3 años y proyectamos un nivel de deserción hacia la posteridad, estamos en proceso de disolución de la sociedad dominicana. Y entonces la democracia saldrá afectada, porque esos muchachos cumplirán 18 años, tendrán derecho a votar. ¿Y cuál será el criterio para votar? Y después nos quejamos de la compra de votos, después nos quejamos de esto, que si la policía, que es verdad que debe actualizarse, modernizarse, pero es imposible si no hay un equilibrio de los órganos del Estado para que actúen en coordinación
para fin de reducir estos males sociales. El Estado es un cuerpo humano con órganos, cada uno funciona de una manera diferente para que el organismo completo ande bien y que se le pueda aplicar medicina para que se mantenga saludable. Ciertamente influye un órgano, el Ministerio de Educación, pero obviamente debe ponerse en coordinación, en armonía, todo un organismo que se llama Estado Dominicano. Recordamos entonces la famosa frase de Pedro Enríquez Ureña, el hijo de Salomé, el de ruinas que tanto declamó Frank, el hermano de Max y de Camila, cuando dijo, cito, solo la educación y la cultura salvan a los pueblos. Hasta la próxima semana, amigos.
Bueno, como siempre, excelente el trabajo de Lincoln López, que ya nos tiene acostumbrado a no menos de ahí. Gracias, gracias. Sí, sí. Preocupante. Un trabajo importante, interesante sobre la educación, que seguimos nosotros ocupando los últimos lugares en el ranking, sin importar de que hemos tenido un aumento del Producto Interno Bruto en cuanto al presupuesto que se le otorga, más de 200.000 millones de pesos. Así es. Fíjate que Nico ha enumerado las causas fundamentales que inciden en la deserción escolar. Y hay una conjugación de aspectos sociales, Sí. económicos y hasta personales. O sea, esa conjugación de factores deben ser objeto de análisis por los que tienen el mando. Claro. Porque es el Porque Estado. cuando usted investiga, estudia esa problemática, usted procesa un diagnóstico. Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico exacto, entonces ahí uno puede plasmar las alternativas para resolver eso. Me llamó Pero se está mucho trabajando, en esa dirección no se está haciendo ningún trabajo. No sé, habría que hacer esa investigación, a ver cómo se está. Pero parece que no, o el esfuerzo muy mínimo, en razón de que la UNESCO dice que ha crecido en estos últimos 3 años, de año lectivo a año lectivo. O sea que se ha incrementado. O sea, Entonces no obviamente. están tomando medidas. Exacto. Porque si se estuviesen tomando medidas, por lo menos se estanca, pero no crece. Hay que estancarla ahora. Por lo hay que menos estancarla, ¿verdad? Claro. Que lo importante es disminuirla. Sí. Fíjate que índice tan alto ese de las muchachas, que ellos ponen aquí, estas causas son del Ministerio de Educación, las 7, y ponen la alta incidencia en el campo de las muchachas que ellos dicen aquí que se casen. Que es mentira, ¿verdad? Una parte sí se casa, pero otra parte no. Otra parte no. Otra parte la embarazan y tiene que salir, cosas de esas. Y son entre la urbana y la rural, son en cifras redondas 15.000. Eso está a más de 1.000 por... Que eso es abrumador. Adiós. Eso es abrumador. Adiós. Pero, partiendo ¿hasta de que dónde? la educación es determinante para producir cambios. Pero hay factores, como tú muy bien dices, entonces, colaterales, que no son necesariamente originados dentro de la educación, como la economía. Como la economía. Pero ¿hasta dónde se le da seguimiento a todo esto? Cuando hay deserción escolar, que el muchacho no está yendo, la muchacha no está yendo a la escuela, ¿hay un seguimiento? En teoría debiera haberlo. En teoría debiera Fíjate, haberlo. vamos a compararlo con salud y educación. Y vamos a poner el ejemplo a Cuba. En Cuba, si a usted le toca una cita médica y no va, al otro día lo están buscando. Y así es en la escuela en Cuba. En Para Cuba que no se pongan sí. bravo lo del capitalismo, eso sucede también en Estados Unidos, que te llaman. Tú ves. Es decir, que países Sí, organizados... sí, Estados Unidos lo hace. claro lo que hace. sí. O sea, si usted no va, lo buscan. En Estados Unidos un muchacho llega con un rasguño y Claro. están investigando a los papás por qué ese rasguño, qué pasó ahí con ese niño. A mi hermano, que es mi hermano mayor, que vive en Estados Unidos retirado, tiene cita médica cada cierto tiempo por razones de edad. Y entonces, no solamente le dan la cita y lo llaman, sino que 2 días antes le ponen el recordatorio por teléfono. Óyeme, mañana, acuérdate, y después también pueden llamarlo ocasionalmente para decirlo, ¿tú necesitas vehículo o ambulancia? ¿Tú ves? Entonces, cuando hay, en materia de educación, un estudiante brillante y de pronto baja el rendimiento académico, eso llama la atención al maestro Algo que está pasando. y las autoridades inmediatamente van donde la familia. Si es un problema ¿Qué emocional. está pasando? ¿Por qué baja el rendimiento académico? ¿Hay conflicto dentro de la familia? ¿Está afectando la relación familiar, el rendimiento académico de este estudiante? O sea, se investiga. Porque es insólito que una persona que tenga un índice académico de un 90 a 95% permanente y de pronto se le coloquen 80. Eso envía una señal. Eso se llama también de cierta forma calidad en el gasto educativo. Por ejemplo, o sea, estamos haciendo una inversión en ese muchacho, ¿por qué no está rindiendo? ¿O por qué no está respondiendo? Estamos buscando resultados. Pero fíjese si hay tanto descuido que el Estado
Bueno, el Estado, yo digo que nosotros no tenemos Estado, porque cada gobierno pone su librito, ¿verdad? De hecho, hay un estudio de las Naciones Unidas que nos clasifica a nosotros en estado fallido. Pues, Y nos ponen a la par con, no a la par, en la misma categoría de Haití. Porque un Estado es uniforme. Venga quien venga, eso va. Hay razones de Estado que se mantienen. Pueden haber algunos cambios, pero usted ve que hay países que ganan una derecha, que ganan un centro de izquierda, pero hay cosas esenciales de la constitucionalidad que se respetan dentro de la continuidad de Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense que nosotros somos tan descuidados que el gobierno becas a estudiantes, le presenta muchas becas, se gradúa en el exterior, no vienen y no le dan seguimiento. ¿Por qué no llegaron? Y vienen algunos y la oferta que le hacen de empleo no responde a su formación. Por eso no se la da seguimiento, no le importa. Pero eso fue una inversión que hizo el Estado, por todo lo que usted dice. Que los impuestos que nosotros pagamos se utilizan para esos fines. Entonces, si mandamos a jóvenes a prepararse al exterior, con los impuestos que nosotros pagamos para que ellos regresen aquí para impulsar el crecimiento de este país. Debe haber un compromiso. Una comisión de la Universidad de Puerto Rico estuvo en la universidad y yo participé de esas reuniones y decían ellos que entre las cosas que dijeron, una de ellas me llamó la atención. Ellos se asombran que aquí los profesionales no tengan licencia. Y yo les decía, ¿cómo licencia? Dice, sí, porque usted lo que tiene es C4. Es decir, usted gradúa en la universidad, en la mayoría de la carrera, se tramita vía X un S4 que lo expide el presidente de la República para el resto de la vida. No, eso debe ser con una licencia de conducir. Cada 5 años eso debe revisarse y evaluarse para ver cómo va tu rendimiento profesional, a ver si tú mereces que eso se te valide de nuevo por X cantidad de años más. Entonces eso garantiza la actualización Por supuesto, del conocimiento. Por supuesto, Ignacio. Y más en el campo de la medicina. Adiós, eso se está modernizando, actualizando cada día. Eso tiene que ser permanente. Eso es permanente. Y en la propia pedagogía. Y en la propia Porque pedagogía. hay conocimientos que indican que nosotros estamos atrasados. Bueno, vamos a continuar. Eso también dicen algunos hombres, que los contratos, los matrimonios deben ser contratos, ¿no? Oigan lo que dijo José Herrera hoy en el café de Diario 55. Presten atención a eso. Hasta un palo me quieren dar, porque yo lo que hago es contribuir a algún, no ¿Y todo. qué fue lo que usted dijo de Víctor Suárez? Bueno, Víctor Suárez, tú sabes que Víctor Suárez es un gallero de patio, tú ves, y es un chismoso. Yo recuerdo que él siempre quería ser senador, quería ser síndico y me buscaba, José, ponme en las encuestas, mira, yo voy a pagar algo. Yo no le hacía caso porque tú sabes que esos galleros de patio te dicen que te van a pagar algo y nunca pagan, pero yo como quiera lo hacía y nunca llegaba a 6%. Y desde esa vez que él tenía esos problemas porque los santiagueros no lo querían, me ha cogido como mala voluntad y donde quiera sale diciendo mentiras de mi persona, entonces yo me sé defender. Inclusive, ese debe ser el diputado, ese debe ser el diputado que más ausencia debe tener en la Cámara de Diputados, que eso debe ser histórico. En eso sí es bueno, que faltaba mucho. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, inclusive antes de la pandemia, que su familia se fue a Estados Unidos y ahí él se iba para allá. Él tenía residencia y duraba hasta 6 meses siendo diputado, cobrando. Entonces yo decía, ¿y cómo es esto? Y es una persona que si tú dejas que él se te monte, te va a sacar beneficio, porque no ve cómo llegó al comité político del PLD diciendo que se iba del PLD. Ahora no se inscribió como candidato a diputado. ¿Por qué? Porque ya él no está en el gobierno, seguro va a tener que gastar del bolsillo de él para resolver su problema y poder llegar a ser diputado. Pero anótalo, va a ser diputado a nivel nacional, porque ahí no tiene que gastar nada. Y es un vivo. Vamos a ver.
Vamos a escuchar ahora, y 4 como regidor. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora el sondeo, la opinión de la gente en las calles. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Vamos a escuchar. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Como presidente no ha pasado uno como Luis Abinader. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Está valorado como uno de los mejores presidentes de Latinoamérica ahora mismo. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Sí, señor. Abinader un buen presidente. Para mí. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Para mí ha sido el mejor que yo he podido ver. Abinader un buen presidente. Es un buen presidente, ha hecho algo que nadie lo hubiese hecho. Para mí es un buen presidente. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? El mejor presidente que ha pasado en la República Dominicana es. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Para mí. Para mí. ¿Un buen presidente? Sí. Abinader un buen presidente. Es tan bueno 4 años más. 4 años más. Abinader un buen presidente. Seguro que sí. Abinader un buen presidente. Abinader un buen presidente. Un buen presidente. El mejor. Luis Abinader un buen presidente. Adiós. ¿Pero cómo se va a dudar de su presidente, de su gestión? ¿No hay uno mejor? ¿Es Luis Abinader un buen presidente? No hay que pasar después de 40 años. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Por aquí, en este país todavía nadie ha pasado como Luis Abinader. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? A lo que yo entiendo es un buen presidente. Pero parece ser que en este país los presidentes buenos no van a llegar nunca. Porque él es un buen presidente. Pero los funcionarios de él no siguen ningún. No funcionan. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Si el presidente Abinader vio esa encuesta, yo creo que mañana ya se lanza. Ya dice que sí. Dice que el pueblo lo aclama. Ya Bueno, una muestra ahí, la gente en la calle dice que sí, que él es un buen presidente. pero coincide con las encuestas. Coincide con las encuestas. ¿Y votaría esa gente por Luis Abinader? Eso que dicen sí, No que es un buen necesariamente. presidente. No necesariamente. No, porque esa es... Y decía el maestro, y tiene razón, en la televisión no todo el mundo dice la verdad. Se Sobre cuida. todo cuando están en el poder. Cuando es política. Y si reciben alguna boronita, alguna ayudita. O además, no, ahí sí. Pero tú sabes que la gente con la declaración pública y televisada, es más, esconde más la verdad. Fíjate que ese resultado quizá no se dé igual si tú pones el teléfono, porque no lo estás viendo. No lo están viendo. Vamos a ponerlo. Porque es que en realidad Ponlo en la pantalla, presencia teléfono. física te intimida. Dice, bueno, pero yo no puedo decir esto aquí en el aire. Se miente. No, el poder político todavía Se tiene una miente. influencia Y además un régimen presidencialista. presidencialista. O sea, eso tiene una influencia terrible, no es fácil. Entonces, ustedes lo están viendo ahí. Sí, véanlo ahí. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? Y ahí está el teléfono. 809-724-5500. Llámenos. Esa parte importante de este espacio, donde también su voz se escuche. Su opinión cuenta. Ya tenemos llamada. 724-55. Ahí está. Excelente presidente, el mejor que ha pasado por aquí. Ahí está Lincoln López. Sigue la tendencia. Te están respondiendo a ti, Lincoln, ahora. Claro. Buenas noches. Buenas, no es un buen presidente. ¿Cómo dijo que no? Yo entendí que dijo, no es un buen presidente. No es un buen presidente, dijo. Dale un chisme de retorno aquí, por favor, para que nosotros podamos escuchar bien. Buenas noches. ¿Es Luis Abinader un buen presidente? En la calle arrasó, por aquí está más o menos equilibrado. No es un buen presidente, es un mal presidente. Un mal. Bueno. Maestro, usted. Fíjate que fue absoluto Sí. diciendo que sí. El señor presidente es mejor de lo que pasaron en su pueblo. ¿Qué es lo que dice? El mejor presidente, está 2-2. 2-2. Pero está ahí. Claro. Hello, Sí, hello. dígale. El mejor presidente que ha pasado por este país no volverá a nadie que sea mejor que usted, Abinader. 4 más.
Muy bien. Aprovechen para su campaña. Sí, sí, sí. No sabe gobernar. No sabe gobernar. No sabe gobernar. Ahí está, 3-3. O 4-3. Eso es lo que dicen lo contrario. Y por eso se van. Sí. Buenas. 4 años más, después hablamos. 4 años más, ¿por qué dijo? Muy bien, se valora y dice que sí. Buenas noches. El mejor presidente. El mejor presidente. Ahí está. Bueno, seguimos con más llamadas. Está reventándose el teléfono. Sí, estamos nítidos, estamos bien. Buenas noches. Adelante. Dice Danilo Díaz hoy que hay un empate técnico entre Leonel y Abel. Y Abel. Entonces hay un empate técnico aquí. Bueno. Ahí está, la Un gente empate técnico respondiendo. entre que es bueno y que no es bueno. Sí, pero no está siendo comparado con otros. Es solo. No, yo me refiero entre lo Sí, negativo sí, y lo sí, positivo. sí, claro. ¿Cómo fue? Ahora, lo que yo no entiendo de Danilo Díaz, que dice que es un empate técnico, Leonel tiene un 27 Buenas. Buenas. y Abel un 17. Eso no es un empate técnico. Porque se confundió con el 7. Buenas, sí, dígame. No saben gobernar. No sabe gobernar. Mal gobierno, no saben gobernar. No sabe gobernar. Esa dice es ella. una voz opositora. Sí, sí. Sí, cuando utilizan lo mismo, ¿verdad? Qué buen presidente. Necesariamente debe ser opositor. ¿Qué no sabe gobernar? Ah, el peor presidente. Ah, oye. pues este cambió el peor. término. Este cambió Mira, ahí fueron 2 seguidos de negativos. negativo. Eso no se dio en televisión. No. No. Digo, Por lo que usted decía. Visual, Por lo que visual. usted decía. Sí, no, la gente teme. Buenas noches. Pero usted la gente hasta pone una firma. Claro. Para firmar un documento. Sí, buenas. ¿Qué será que le vean el rostro? Fíjate cuando tú señalas a alguna gente de cierto nivel cultural que tú estás entre 3. Mire fulano. Y tú miras hacia atrás y dices yo. ¿Cómo que yo a ti que te estoy señalando? Buenas noches. No me doy cuenta de eso. Sí. ¿Cómo fue? No sabe gobernar. No, sabe ahí está, gobernar. no sabe gobernar. Bueno, aquí es lo contrario a lo de la calle. Mejor presidente. El mejor presidente, dice él. Muy bien. Esa es la democracia. Claro. Buenas noches. 4 años más. Luis Abinader, el mejor presidente. Dijo que sí. Sí. Sí, dijo que el mejor presidente. Ah, que el mejor presidente. Con esa llamada se le fue un poco arriba lo positivo a favor del presidente. No, no, está arriba el presidente. Está arriba. Pero la controversia surge porque ha habido muchas llamadas que son adversas al presidente de la República. Creará cierto impacto, aunque la población ya sabe que Abinader no va a renunciar a una petición de la población. Además, es el único con posibilidades en el partido, porque otro sería quizá una aventura, echar hacia atrás. Yo lo que creo que en vez de ir creciendo, subiendo la expectativa, se ha disminuido. Yo pienso que él debe decirlo ya lo más rápido posible. ¿Te entiendes? Que ya no va a causar ningún efecto. No, porque todo el mundo está, como tú dices, la gente está convencida de que sí. Y sabe que eso se recuerda. Pudiera hacerlo esta semana y ya. Y además lo que dice el maestro tiene una similitud con la actitud de Joaquín Balaguer. Que Balaguer lo dejaba para última hora, pero no sabía que iba. Pero las circunstancias eran diferentes en aquella época. Pero si usted tiene una semejanza a Balaguer, que tenía una tasa de rechazo altísima, eso se pega también. Está imitando a Balaguer. Es el único que falta por definir de los 3 partidos. No, porque Leonel va a ser candidato y Abel también. Aunque no oficialmente todavía. No lo han proclamado. No oficial. Pero no hay duda. Sí, sí, sí. Como no hay duda de que Abinader va a aceptar. Pero hay que dejar el camino abierto hasta que él lo diga. Hasta que ¿Y a qué ustedes atribuyen de los puntos que ha aumentado Abel? Es que debe ser en un proceso normal de un candidato que tuvo en la consulta esa presencia de votos. Lo normal es que vaya creciendo lentamente en el tiempo.
Yo no creo que él debió estar alto desde que se inició desde que él ganó la consulta. No. Él debió tener un nivel aceptable y de ahí desarrollarse. Ahora, una cosa es ahora en agosto y otra cosa es en diciembre. Exacto. Porque ahora si eso se mantiene así, entonces ya es preocupante. Pero yo no creo que él estaba... ¿Cuántas fueron las votaciones? Alrededor de, qué sé yo, 400. En octubre. Sí, ¿pero cuánto? 400.000 votos. Casi 400.000. Eso no sacó la fuerza del pueblo en las elecciones. Entonces es un buen inicio. De ahí a colocarlo a un 30, a un 40, yo pienso que es un error. Bueno, se hace con malicia a veces, de ciertos sectores de que él no alcanzaba ese nivel. No, eso tiene que ir gradual. Especialmente en las condiciones en que se encontraba el partido, es decir, atacado y desalojado del poder, etcétera. Con dirigentes presos por corrupción. La situación del PLD es muy difícil. O sea, haberle ha tocado aspirar a la presidencia en el peor momento del PLD. Ni siquiera cuando se dividió, que se fue Juan Bosch. Sí. El PLD vivió esa situación. Pero es un punto a destacar el hecho de que él está mucho mejor que cuando era dirigido por algún estratega del PLD, del comité político, porque él asumió su propia campaña. Él tiene que asumirla. Él tiene que asumirla. Él es el candidato. Él es el que debe saber más que nadie cómo quiere manejar su candidatura, o es el que quiere fracasar. Él no quiere fracasar, ni nadie. Entonces, si tú no estás de acuerdo, tienes que hacer ajustes. A veces son cuestiones temperamentales. Por ejemplo, en el Gran Teatro del Cibao, para yo poner ese caso, yo conocí muchos artistas que no les gustaba tal o cual promoción. Y aunque fuera efectiva, no, a mí no me gusta eso, quítame eso. Bueno, pues ya. Facundo Cabral, para decirte algo rápido que recuerdo, que no tenga ningún anuncio. Lo entrevisté yo a Facundo. ¿Tú lo entrevistaste? Sí. Yo estaba en otro canal cuando lo entrevisté. Yo participé en las ruedas de prensa. Él fue al canal, no fue una entrevista en Camerino ni en... Bueno, en ese entonces había un amigo nuestro que en paz descanse, Francisco Jerónimo. Sí. Que logramos un buen trabajo para el periódico La Información con Facundo Cabral. Francisco y yo estuvimos... Porque hicimos una parte allá en la rueda de prensa y logramos una parte. Yo lo traje 3 brillante, veces. Muchacho. En el teatro él sembró un árbol. Y cuando salimos una noche, porque a él le gustó un hotel cerca, uno siempre a esa figura uno le pone un hotel bueno. Claro. Aquí en el Estrella Sadalá, una suite y cosas de eso. Y cuando él amaneció ahí, yo lo fui a buscar a Puerto Plata, recuerdo. Y cuando él amaneció ahí, hizo que me llamaran al teatro por la mañana y me dijo, sácame de aquí, búscame un hotelito en el pueblo, yo lo que quiero es caminar. Y preguntarle cosas a la gente. Entonces lo pusimos aquí, cerca de aquí del canal. Entonces y le encantó. Porque él es así. Entonces esa es su manera. Otros quieren unos sitios light y sitios premium. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo era Jean Manuel? ¿Era complicado? Correcto. No, para nada. ¿Y Ana Belén? No, esos son gente revolucionaria, gente... O sea, se adaptaban. Sí. Porque el problema es que el artista es complicado también a veces. Sí, no, claro. Te voy a decir algo. Como regla general, los artistas de teatro extranjero que dan conciertos, Víctor Manuel y Ana Belén, Facundo, Alberto, Dani Rivera, los 100 años del bolero, Olga Guilló, Roberto Llanet, toda esa gente, a las 8:25 estaban al lado del telón, esperando a las 8:30 para que le abrieran el telón. No había que llamarlo. Yo me asombraba porque siempre se llama por los autoparlantes. Porque tiene la disciplina. Porque tiene la disciplina, excepto a la mayoría de los dominicanos que había que ir a buscar. Eso da una mala señal nuestra. Una mala señal. Porque si lo hacen aquí, lo hacen allá. Claro. Y en cuanto a las exigencias, en camerino y tal cosa. Algunos piden muchas cosas, yo me niego a muchas. Hubo uno que me exigió cuando llegó a Santiago la lista
de las bebidas y las comidas que debieran estar en los camerinos. Yo no, eso no estaba cuando se hicieron la contratación, porque son exigencias bárbaras. Un tenor famoso, que ustedes deben imaginarlo, un tenor famoso pidió que toda la suite fuera azul, incluyendo los baños. Entonces, y si no hay azul, no voy. Pues no vino. Pero es así. Entonces, ¿qué tú vas a decir eso públicamente? No, para eso él tiene su fama. Tú ves. ¿Qué ha pasado? Sí. Porque fíjese, ahora que usted está hablando de todo esto, esos artistas, antes de presentarse en el Teatro Nacional, se presentaban aquí. ¿Qué ha pasado ahora? Porque yo descubrí... bueno, eso es otra cosa. Ahí hay dos preguntas. Ahí hay dos preguntas. La primera, te la voy a contestar, es porque yo descubrí que con los productores españoles, que ellos inician giras por el Sudamérica y comienzan por Argentina, aprovechando el invierno de allá, que es ahora. Allá están en invierno y nosotros estamos aquí en verano. Y entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿por qué si es más cerca de España aquí, ustedes no vienen y cambian la fecha? Por eso que tú ves que yo traía a Víctor Manuel, a Ana Belén, Joan Manuel Serrat, los españoles, ¿cómo se llama? Dani Daniel. Ese grupo venían por Puerto Rico en enero o febrero. Y entonces se iban a Estados Unidos, que todavía sigue siendo invierno, y entonces retornaban, iban bajando geográficamente, ¿verdad? Centroamérica, México, claro, Centroamérica, y terminaban entonces en la Argentina. Y de ahí entonces cruzaban a España. Entonces, lo primero era saber la ruta, porque ellos están coordinados en España, que eso es muy importante. Los productores, aunque puedan tener diferencias de intereses, ellos no se agreden mutuamente. Y por ejemplo, Miralles, Ricardo Miralles, que es el pianista famoso aquel, él toca con cualquiera de ellos, simplemente que haya coordinación. Tocó con Facundo y Alberto Cortés, en los Cortés no Quítalo Cabral, tocaba con Rafael. ¿Y Di Blasio cómo es? Di Blasio... ¿Es sencillo o pedía mucho? Es sencillo, a pesar de ser argentino. Bueno, vamos a publicidad, tenemos que cumplir con el último corte. Pero la otra pregunta, ¿qué ha pasado con el Gran Teatro? Que tú necesitas estar involucrado en lo que es la producción y saber de teatro. Y entonces tú no eres un funcionario administrativo, tienes que saber, que debes serlo, tú debes ser un funcionario artístico y teatral que conozca las rutas, que conozca cuáles son las estrategias que trazan los grandes productores que están en eso a nivel mundial. Por eso entonces los funcionarios deben ser en función de las áreas en que se desenvuelven. Naturalmente. Porque tienen la competencia. Naturalmente. Entonces un político que no conoce de teatro, que no conoce cultura. Y ese muy difícil que tú cojas la programación mía en la de digamos 96-2000. Muy difícil, no imposible. Y tú coges un artista internacional en la última semana de enero. ¿Por qué? Porque hay que conocer una idiosincrasia en República Dominicana, no, en Santiago. Y si las Águilas están ganando, no van ni los empleados esa noche. Todo el mundo se va para el play. Pero hay que tener pensamiento para eso. Eso es idiosincrasia. Entonces tú también esa cosa tienes. Después del 20 de diciembre es un suicidio económico presentar que no sea algo de Papá Noel, una cosa de esa, un espectáculo en el teatro después del 20. O sea, si las Águilas están en las finales, eso no... No. Pues todo el mundo va a valer. Quizá, yo no sé en esta época, pero en esa época eso era no, todavía es así. Pero ya Santiago ha crecido bastante. Antes, yo recuerdo, se presentaba una agrupación musical por aquí, por Santiago, y no podía presentarse otro en otro lugar. Le iba mal a uno de los dos, sin importar que fuera bueno o malo. Eso ocurría, pero ya Santiago tiene más de 1 millón de habitantes, señores. Sí, ya claro. las cosas han cambiado. Claro. Ya hay público para todo. Claro. Sí, pero hubo una época, Fran, Ignacio, ustedes recuerdan, que había que tener rutas alternas para el equipo que le ganara a las Águilas en esas finales, porque le tiraban piedras. Usted sabe que eso que usted dice, a las 11 de la noche. Eso que usted dice me recuerda cuando se entregaron los premios Casandra, no los Soberanos, sino Casandra, que se presentó una premiación un día que era la decisión final
¿El juego final? De juego final entre Águila y Licey. Y allá todo el mundo dice, y todo el mundo en el teatro nada más pensando, ¿y cómo va el juego? No, no, pero en Santiago no era posible. Tú vas a cualquier actividad habiendo un juego de pelota y anuncian en el micrófono, está ganando las Águilas tanto a tanto, y tú oyes la bulla, tú oyes la gente, pues... Por ahí tienes razón. Otra cosa de la idiosincrasia con la que me encontré con varias ocasiones con artistas muy populares de cabaret, es que mucha gente iba y cuando estaba en la butaca sacaba todo como si fuera en una mesa de un bar, sacaba su whisky, su vaso y todo eso. ¿Ah, sí? Sí, la seguridad ¿cómo se llama? Lo detectaba. Y me llamaban, pero entonces hubo uno que nunca lo olvido, cuando estábamos, pero señor, ¿cómo usted viene aquí con whisky, un vaso? Usted no sabe que esto es un teatro. Y dice, ¿y usted cree que a ese artista se le puede ver sin beber? Vamos para la calle otra vez, Pacheco, vámonos para la calle, pues ya tenemos poco tiempo, vámonos a la calle y escuchamos los Pero es bueno porque la cultura engrandece al hombre, como decía Don Tomás. Dale. Dios, claro. Así es. Del programa de hoy, elecciones 2024, una fecha histórica, tal y como destacamos Ignacio y yo, para la comunicación de la República Dominicana, nacimiento del Listín Diario, nacimiento también de la televisión, 1952, con RTVD. El primer programa que se transmitió fue Romance Campesino. De dos santiagueros. De dos santiagueros. Bueno, habían más santiagueros porque Rosa Almanza era Cirita. Cirita era de Santiago. Y Felipa también santiaguera. Ya. Ahí nació Pololo también. ¿Verdad? Pololo nació ahí. Pololo. No, Pololo de Jarabacoa. Digo, pero que nació ahí. Sí, en ese mismo programa. Claro, artísticamente. Sí. O sea, ahí surgieron los talentos del humor real. En televisión. En televisión. Sí. Porque ellos hacían radio. Pero el matatán ahí era Paco Escribano. Sí, que murió muy joven. Murió en Puerto joven. Rico. Porque él era el cerebro. Y era de Santiago, Paco Escribano también. Sí, también era santiaguero. Mejor que me calle, que no diga nada, que es lo que tú sabes, lo que yo sé. En el Caribe, nosotros fuimos al tercer país con televisión. Sí. Cuba y México y República Dominicana. Así es. Usted sabe que tiene una relación con las intervenciones de los Yankees, que dejaban los equipos donde quiera que iban. La primera estación H&H de Frank Hatton fue con equipos. Y en México se desarrolló el cine por eso. El padre o el abuelo de Miguel, el ministro de Sí, Miguel Seara Hatton. De Miguel Seara Hatton. O sea que la intervención de los norteamericanos en México, aquí, en los países que hemos mencionado, dejaban equipos. Era el contacto a través de la radiofonía. Y entonces ya los dominicanos comenzaron a ver eso. Esa fue la del 24, cuando se retiraron. Que ahí comenzó la radio. Así la radio. Bueno, pues gracias a Ignacio Guerrero, Lincoln López, y a los amigos televidentes que también nos llamaron y hicieron parte importante de este espacio Elecciones 2024. Mañana, cuando sean las 7, nos juntamos una vez más. Feliz resto de la noche y bueno, a seguir este proceso electoral a través de este espacio que tratamos de mantenerle edificado, informado y que usted aprenda y que sepa valorar lo que es la importancia en el voto. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.